Canal 9 BioBio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político. Conversaremos de muchos temas importantes en esta lluviosa jornada de miércoles. Para muchos, por fin, esto se parece a invierno, el invierno penquista, no a los inviernos polares, que pasamos mucho frío. Francisco Gatica, quien es académico y director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento y esperemos que la lluvia caiga de manera serena, que no sea una lluvia intensa, de esas lluvias donde en 10 minutos se cae el mundo, sino que sea una lluvia lo más natural posible. ¿Bien? Otra cosa importante. ¿Cómo está el matinal? Yo voy menos al matinal que lo que va Francisco. Yo soy ordenado, siempre pido permiso para ir al matinal. No, muy Así bien, que no, lo muy quieren contento. harto, regalo les ganó ahí el que viva los chiquillos. Ya, Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo de la Católica de la Santísima Concepción, ¿cómo estás? Muy bien, aquí también disfrutando la lluvia, agradecida que pareciera ser que las proyecciones en un inicio de que hablan de 100 milímetros de agua no van a ser tan así, pero la lluvia siempre es necesaria y recordemos que estamos en sequía, así que es importante agradecer la lluvia. Así es. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa BioBio. ¿Cómo estás? Preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Preocupado Lucas? porque el concierto de BTS está en riesgo. Pero por Uy, otro tema, ¿eh? Tema Otro país. tema. Ese es un tema. Este es un Tema tema, país. sí. No, Sí, tema mira, país. no lo tenemos en pauta. La primera gran no. marcha, Sí. la primera gran marcha Yo contra el gobierno. yo vi el día sábado, vi gente de BTS bajo tribunales con unas cuestiones rosadas. Moradas. Sí. Morada. El color de los BTS. Claro, De las así que Army. impresionante. La conclusión es que tiene mucha capacidad de organización, ¿eh? No, y Rápida. Y el domingo vi una marcha En multitudinaria 11 por Sí, Santiago. Santiago, Sí. sí. 11 ciudades del país. Además, yo me pregunto, ¿qué evento más importante en el Estadio Nacional hay en el resto del año calendario que recibir a BTS en el Estadio Nacional? Por 3 fechas. 12 ¿Se le horarios. ocurre algo más? Porque aparte son 3 fechas. Recordemos, por ejemplo, el impacto que puede tener. En Argentina se hablaba del dólar Coldplay. Sí, Cuando sí. Coldplay hizo 11 conciertos. Así es, sí. Entonces hay movimiento de economía, hay turismo. Generación de BTS que empleo. fue muy bienvenida en México, ¿te acuerdas? Que estuvo hace poco con entonces Cherno. yo soy 200. Es muy extraño eso. Son ¿eh? 200.000 entradas. Yo, la verdad, sé que no íbamos a partir con eso, pero. Da lo mismo. Ya nos Pero, agarramos, ya nos pero desordenamos uno se ya. pregunta, yo la verdad lo comentaba con unas amigas, o sea, de verdad que nadie se dio cuenta que el Estadio Nacional no está autorizado, nadie del Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional, de que los que administran el Estadio Nacional dijeron, oye, ¿sabes qué? Que la entrada se vendieron en abril. Nadie dijo, oye, como que parece que aquí hay un problema. Yo tengo una teoría, o sea, obviamente aquí la productora, tengo la sensación que salió a vender la entrada sin tener el visto bueno, pero con el proceso y el Estado se tiene que haber demorado lo que se tiene que Claro. demorar nuestro Estado, que es entre 5 o 6 años calendario, más o menos. Claro. Ahora, Claro. lo que yo tengo entendido que está peligrando, porque Todavía está peligroso. está peligrando porque hay una propuesta de mecanos para proteger. O sea, la el tecnología césped. existe, la tecnología existe, para claro. poder mitigar el impacto de un escenario, no sé, 300, Es 600 claro. Es un toneladas. escenario 360 bastante particular. Po. Sí, Claro. pero a ver, ojo, ¿hace cuántos hubieron principio de año los conciertos de Bad Bunny? Estoy pensando en conciertos, los mismos conciertos de Coldplay, conciertos en su momento, no sé cuándo fue, pero Daddy Yankee, Karol G, una serie de conciertos masivos donde tú te encuentras que son escenografías muy grandes, muy pesadas, se hicieron en el Estadio Nacional, claro, que probablemente también dañaron el césped, pero uno se pregunta si no está el Estadio Nacional sabiendo que es un coliseo de esas características para recibir este tipo de eventos, ¿acaso no tiene ya un sistema para que esto no ocurra? Yo creo que se les escapó un poco de las manos. Por eso, o sea, yo si soy asesor de la ministra, yo le digo, ministra, Ahora, no lo nuestra haga. Ay, ministra. Ministra, no se En meta la ahí. segunda intervención, ¿cierto? La primera fue el tema de los uniformes bonitos. Y ahora. Que en BTS, general, El rodeo también. Una de las El rodeo cosas que está también. pasando mucho es que hay varios ministros que le están dando dolores de cabeza al gobierno. Claro, y este es uno de ellos. Claro, Lincolao, lo que pasó con Steiner, Cedini, lo que también ha pasado de repente con las declaraciones de Quirós. O Poduje también. Poduje tiene la gracia que dentro de todo todavía la gente apoya su forma de Ah, ser sí, porque sí, es sí. Uy, está entre los resultadista. 5 mejores Claro, mejores pues, evaluados. pero si no fuese tal, probablemente también estaría dentro
de los que dan Es dolor de bastante cabeza. A lo polémico. mejor aplicó la teoría del estallido social, pues que eran K-popers Claro. que Sí, habían claro. realizado los desmanes. Bueno, ese es un informe que hizo de Big Data que en su momento fue bien vapuleado. Sí. Y cuando trataba de encontrar quiénes eran los que habían organizado el estallido social, decía que eran K-popers dentro Sí, de un porque- grupo. Y por lo yo preferiría, si fuera este gobierno, Tener cuidado, dices Tener tú, cuidado, tener porque prevenir cuidado. antes que lamentar. Y Su, Claro, su tener capacidad cuidado. de organización muy rápida Sí. y mueve multitudes. O sea, si no te pones la sintonía de los K-pop, algo te estás quedando fuera. No, ¿ah? ya, Algo por te eso estás digo, o quedando sea, la selección chilena no le gana ni un arcoíris, la Universidad de Chile no juega en ningún partido importante, entonces, ¿qué más importante? Claro, hacer? hoy día, No, claro. no. En octubre. realidad, No. Denle una satisfacción al pueblo, el pueblo quiere claro. un poquito Ahora, de yo escuché circo. gente esperanzada que dijo, ¿y por qué no Concepción? No, hay muy bien el alcalde. ¿eh? Oye, ah, No, oye, el alcalde- oye. Pero ojo, El Ah. alcalde muy bien al Digo, salir a escuché, ofrecer pero ahí- rápidamente el dijo Cerro de Concepción Rebolledo. nos y yo presenta escuché otro gente problema. que dijo, ¿ah? Otro problema que es, yo creo que es mucho más complejo. No existe ningún tipo de infraestructura No. deportiva o de otras a esa escala. características a la escala del O Estadio sea, Nacional Sí, a para esa tener escala. conciertos o Chicos, espectáculos masivos de ese Taylor tipo. Swift no hizo show en Chile. Obvio. Claro. Porque sus shows son mucho más grandes. Años atrás, o sea, AC/DC volvió recién en marzo y con un show más pequeño porque tuvieron que cancelarlo por la reparación del estadio Exacto. nacional. ¿Qué año fue ese? ¿2010? Habrá sido una cosa así, muchos años atrás. Exacto. el Entonces, Lollapalooza- no hay espacios. Lollapalooza se hacía en el Se Parque hace- O'Higgins, y después se fue a Cerrillo. y después A Cerrillo. volvió al Parque Parque O'Higgins. Claro, o sea, lo que tú tienes como espectáculo de gran escala, que no están habilitados Parque O'Higgins. Y Claro, Pero, Cerrillo. pero no funciona en el Parque O'Higgins un escenario como No. 360 como el de BTS No. porque necesitan las gradas Necesitan la para, altura. para que las personas Claro. puedan ver adecuadamente. yo el voy espectáculo. Ahora, a lo- viendo el Mundial, pueden revisar lo que es un estadio estado del arte ¿Ya? versus los estadios que tenemos nosotros. Insisto, muy bien el alcalde de Concepción al ofrecer el Sí, estadio Terro de sí, yo Rebolledo, escuché Ya, gente pero no te esperanzada. saben. pero el Las- show de BTS solamente se puede lograr hacer hoy día en el Estadio Nacional. Que ahora sí, interesante la cantidad de recursos que mueve esta cuestión. Impresionante que la gente ya tenía sacados pasajes, compraron sus Hospedaje. entradas, Correcto. hospedaje, O sea, club de fans. las entradas salieron a la venta en abril. Y se agotaron en el segundo. 3 conciertos, 200.000 Eran dos al entradas. principio. Y se tuvieron que abrir una tercera fecha. O sea, estamos hablando de efectivamente una máquina Sí. enorme en términos de movilizar gente. Hay personas que vienen de otras partes de América Latina porque no va a ir No va. a su país BTS y van a viajar a Chile, lo que Claro. significa costos de pasaje, estadía, Alimentación. Claro, sin mucho contar recurso. lo que tiene que ver con la Bueno, misma entrada. y cuando uno viaja también se compra su cosita, su shopping, turismo. claro, todo lo que eso implica. Yo pensé que iba a decir su chop. Su shop también, Sí, por también. supuesto. Ahora, igual insisto, aquí hay culpa también de la productora. Hay que cargar. Sí, o sea, la productora acá no Pero sale libre. esto es una productora De G Medios. bastante conocida. Claro. Bastante Y conocida. también bastante conocida por de repente tener alguna desprolijidad Claro. en sus organizaciones. Pero lo que sí es que hay una reunión, no recuerdo qué fecha, pero durante el mes de marzo que se realizó entre la productora y la ministra. O sea, hubo una reunión para el tema de BTS en el Nacional. ¿Por qué no se llegó a acuerdo en esa reunión o qué es lo que la productora tenía que haber entregado y que no lo hizo? Ahora, Obviamente también es lo que hay que cuestionar. bueno, habló este abogado de CONADECO, de Defensa del Derecho al Consumidor. Dice algo que es muy cierto. Las personas cuando compran entrada, compran una locación bajo unas definiciones de Exacto. visión, de experiencia sensorial con respecto a un concierto. Por lo tanto, tú no los puedes llevar A otro lugar. a otro lugar porque él compró determinada tribuna, Las determinada entradas de posición. BTS iban Ya. los valores entre los casi 100.000 pesos, 98.000 y algo, y más de 500 lucas. Claro, entonces la persona que entra Lucas compró una experiencia Por sensorial supuesto. en ese Tengo espectáculo. muchos estudiantes que el día que salieron la entrada a la venta se perdieron evaluaciones. Por supuesto. No fueron a clase. Se borraron. Se borraron. Y el argumento, no, profesor, no voy a ir al test porque voy a estar en la fila esperando mi entrada de BTS. Entonces, yo encuentro que acá quizás hay una responsabilidad de la productora, por supuesto. También, obviamente, yo creo que hay una responsabilidad de dar respuesta más rápido a este tipo de conciertos. O sea, si nosotros queremos seguir potenciándonos en este tipo de actividades, no podemos esperar que el concierto nos esté respirando en la nuca para salir a cancelar o aprobar. Y al parecer había muchas personas que son fanáticas de BTS que estaban dispuestas a pagar el Entonces, pasto había del un grito, Estadio había un Nacional. grito de guerra que decía, si hay dinero para el rodeo, ¿por qué no hay para el estadio? Una Es cosa que ahí así. nuevamente que Claro. no es para el nacional. Como, No hay para el como- nacional. nacional. Si hay como es la rodeo, cosa, no voy a decir, si hay como es la dinero, cosa, ¿cómo es la hay cosa? plata para el rodeo y no para el Para el nacional. nacional. Y yo escuché bastante fuerte, ¿ah? Sí. Sí, pero... Bueno, dijeron que se habían metido con los fans equivocados. Esa fue la Es que yo creo que también, insisto,
no van ellos son bien pacíficos en general, pero sí es comprarte un problema gratis. Y son fans muy organizados, no solamente los de BTS, porque también recibieron apoyo de diferentes otros fanáticos del K-pop en general, que tal vez no iban a ir al concierto, que no era su banda favorita, pero no alcanzaron la entrada también. Claro, también, pero que en general son muy organizados y se apoyan mucho. Entonces eso se refleja en las manifestaciones que se realizaron en todo el país. Yo soy el presidente de la República, yo recibo BTS en la moneda, les doy cazuela y hago un TikTok con ellos bailando. Claro, por eso te digo, la presidenta de México los recibió. Sí. En el foro estaba. De hecho, en México también hubo una serie de problemas con el concierto y tuvo que intervenir el gobierno para poder, no recuerdo si era por un tema de la cantidad de conciertos que iban a dar, tuvo que intervenir el gobierno para poder gestionar Ahora la pregunta Sí. es, ¿tiene sentido ganarse problemas? Eso, En realidad, yo creo que hay un tema de costo-beneficio. Sí, veo un Hay un tema de problema costo-beneficio. Ahora ha habido una llamada por el de la pasto. ministra del Deporte al encargado del segundo piso diciendo, ¿sabes qué tenemos que tomar eso? ¿Qué te parece? No sé, es que en realidad te metas en te problemas. sale más cara la vaina del sable, mira la capacidad. Es que No eso. te da ese ese segundo ese clic. olfato político. Le falta. Y obviamente puede Claro. ser hasta jocoso estarlo hablando en el caso de BTS, pero ha sido un error constante Claro, del constante. gobierno comprarse sus problemas Entonces gratis. la pregunta es, bueno, ¿habrá un doble clic a lo que se dice respecto a no vayamos a tener que ganar un conflicto completamente Esto es un conflicto inventado. Este es un conflicto inventado, o sea, en una realidad Pero tuviste paralela. gente marchándote el Claro. domingo. Ahora, imagínate, tenemos desaciertos como estos. ¿Cómo tener desaciertos en la mega reforma? En salud. Donde en le pasamos un educación. sobrecito a Sí. ciertos parlamentarios Sí, pues. diciendo no podemos transar nada. Imagínate. Hablemos de eso, pues, hablemos de la mega reforma. A ver, la hablamos la semana pasada sobre los gestos que ha realizado la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y ella abrió una mesa política. Pero luego ya le puso plazo el 15 de julio, que es el próximo miércoles, esto ya debiese votarse porque las comisiones han avanzado. Entiendo que ayer terminaba la de medio ambiente. Sí, ayer terminó. Jueves y viernes sería la de trabajo y la otra era de seguridad, si mal no recuerdo. Bueno, el asunto es que va avanzando y esta mesa política es una apertura a propuestas. Yo estuve entrevistando al senador Gastón Saavedra durante el lunes y él planteaba que la oposición está dispuesta a aprobar todo lo que es en materia de reconstrucción. No obstante, en todo lo que es la invariabilidad tributaria, ahí tenemos problemas. Iba todo súper bien. De hecho, se lo dije en la entrevista, senador, primera señal de unidad de la oposición, y después el Partido Socialista se arranca con los tarros y le moja el asado, por no decir otra cosa, a la Y no lo hace con cerveza. a la presidenta Paulina Bodanovich de anunciar que finalmente van a recurrir al TC si esto no sale como ellos quieren. Claro. Bueno, que también aquí vamos a tener todo el tema de las estrategias de cómo se va a votar, porque hay veces que tú puedes votar articulado por articulado, tú puedes votar en paquete, aquí también todo el tecnicismo de las negociaciones de bancada es fundamental, pero te demuestra que esta batalla no está tan dada, o sea, obviamente el gobierno confía en que eventualmente va a tener los votos en esta estrategia del pirquineo y parece ser que lo va a lograr, pero todavía está el Tribunal Constitucional y también desde la teoría se nos habla mucho de estas reformas que supuestamente son estructurales, pero se ganan con 1 o 2 votos la poca estabilidad que te da, porque no son grandes consensos, no son grandes acuerdos. Entonces el riesgo es que llega alguien distinto y va a tratar de cambiar todo de nuevo, y en temas tan importantes como los tributos, tú requieres Ahora, políticas de tengo larga entendido data. que la presidencia del Tribunal Constitucional va a cambiar esta Exactamente. semana Esta y semana. sería una persona del color político del oficialismo. Sí. Entonces ahí Sí, podría haber ahí alguna... yo creo que también esta conformación del Tribunal Constitucional es bien interesante, y quizás el Partido Socialista o este comentario que sea del senador Castro, porque después la senadora Paulina Bodanovich salió a señalar de que no había sido tan así, que el senador Castro se retiró antes de esta reunión, entonces no llegó al final como tratando finalmente de evitar el problema. Yo creo que también han habido ciertas señales del Tribunal Constitucional asociadas a lo que fue la ley de escuelas aulas seguras. No recuerdo Sí. exactamente, las escuelas protegidas. Sí, perdón. con las protegidas. Escuelas protegidas, y que le dio la razón a lo que había planteado la oposición, asociado a lo que es la revisión de las mochilas y el uso de ciertas vestimentas. Y ahí quizás la oposición o el Partido Socialista en particular ha visto una posibilidad de que esto pueda frenarse en el Tribunal Constitucional. Pero, Y claro. dicho en otra forma, un poco más coloquial, se le abrió el apetito
intermedio de que decir, oye, si no hacen las cosas como nosotros queremos, ya sabemos que en el Tribunal Constitucional podemos tener una Pero ecuación de tengo ganar. entendido que entre medio pasaron otras cosas, donde el ministro de Hacienda definió lo que era lo intransable. Claro. Y lo intransable para él es justamente lo conversable para la oposición. Exacto. La Y ahí- baja de impuestos a la Claro, porque empresa. en rigor, y parece que eso intransable, que el core de la reforma no se puede tocar, entonces va a hablar finalmente de elementos que son bastante periféricos. Entonces, frente a eso, claro, el Tribunal Constitucional opera como una tercera cámara, Sí. con esa incertidumbre que plantea Priscila, que puede que la presidencia, porque aquí estamos hablando de 10 votos, ¿cierto? Sí, pues, que suelen empatar. Y dirime la Y presidencia. entonces la presidencia iría ahora vale 2 votos. La presidenta, si es que no me equivoco, tenía cercanía con la democracia cristiana en su momento. Sí, sí. Claro, pero son, En su tiempos, momento. son tiempos pasados, ¿cierto? Pero no se ha planteado como un espacio de negociación. Es que La intención de la presidenta del Senado, que yo creo que es la más estadista en esta conversa, yo Sí. rescato la figura de ella, Totalmente. efectivamente es que se genere esta negociación, pero si el ministro te dice, estos son los intransables, por lo tanto, esto no vamos a conversar, bueno, entonces no hay Mira, negociación. yo creo que esto es la Claro. demostración que en este momento la oposición no existe. No tenemos oposición, de verdad. Porque estamos dejando ese rol al Tribunal Constitucional y a su discusión de constitucionalidad, y la misma oposición considera que la estrategia que tiene, y la hemos visto cuando Manuchelli o Chiccardini llaman a la Contraloría también, o van al TC, es que ellos no son capaces de negociar, de poner sus puntos, de convocar, ni, Pero sí, ni de sentar, entonces tienen que caer al Tribunal Constitucional porque hoy día pesa más un paquete de cabrita que lo que pesa la oposición en Claro. Pero eso es lo porque- que conversamos hace, claro. ¿qué? Menos 5 o 10 minutos atrás en relación a BTS. BTS organizó, las fanaticadas organizó Sí. y logró organizarse de una forma que la Claro. oposición no lo ha hecho. Ahora- Esa más en la agenda de las Ahora, ARMY que la yo, oposición. por ejemplo, yo pregunto, por ejemplo, la invariabilidad tributaria. ¿Es un tema que moviliza, así como lo hizo BTS, las calles? No, yo creo que es un tema tan especializado y tan estratégico que no hay barriada, no hay marcha, no hay... Pero hay, no un va a haber. pero hay un caballito de Troya y sí. Claro, pero en la reconstrucción. sí. Y pero que claro, Pero que esa ojo, es la Y argumento esa, utilizado en la el medida que gobierno. más empieza a hacerse el invierno, Claro. más presión vaya a tener en esa materia. Porque Claro. lo otro pasa totalmente Pasa solapado. desapercibido. Entonces, Sí, po. los temas, la reducción de impuestos, la invariabilidad tributaria, no son temas de calle. Claro. ¿Me entiendo, Ni no? siquiera el subsidio al empleo, que No, también no, está metido tampoco, en la también. Pero que ojo, que no es un subsidio, sino que ya lo conversamos Entonces, acá, que era un crédito para claro. que no se desvincule Claro. la persona. Pero Entonces, suena mejor Ahora, subsidio. si así es la contabilidad probablemente en el Senado, quizás la evaluación que está haciendo la oposición, no oposición, porque concuerdo con el diagnóstico de Lucas, está fragmentada y está desorganizada, es que probablemente se van de perdida en el Senado. Es que, más independiente de que estén fragmentados, porque hemos tenido posiciones fragmentadas en otro momento, es la incapacidad que tienen para Ahora- poder poner sus puntos, incapacidad que tienen para poder Fíjate que presionar. y no solamente poner sus Yo- puntos, sino que además ponerse de acuerdo dentro de los mismos sectores políticos. O sea, dentro del Partido Socialista tú estás viendo que 3, 4 voces que surgen constantemente y que tú incluso podrías decir, no sé si entre ellos están de acuerdo Claro. para Es que- poder es que presentar esa creo que- idea. que esto da cuenta de la incomodidad en la que se sienten, porque recurrentemente dicen, no, es que vemos la intransigencia, ellos lo dicen desde la oposición, la intransigencia del Partido Comunista, están en una posición donde se sienten muy incómodos, Claro. ellos no quieren estar con el Partido Comunista, Ahora, les ¿Qué molesta quiere el estar con frente. el Partido Yo- Comunista? les molesta Patricia? el Entonces, frente. corta relaciones con el Partido Comunista, sé transparente y organiza Oye, una además que oposición más le tradicional. estamos poniendo en duda a las 40 horas que fue una de las banderas de lucha de su candidata, Mm. Jara. Ujú. O sea, hay una cuestión casi simbólica, pero voy al hecho, no sé si, claro, si tú lo miras de corto plazo, al estilo México 86, donde el gol de Maradona frente a Inglaterra lo metió con la mano, bien, el clásico de la mano de Dios, Por Claro. eso a mí no me gusta el VAR. ya, claro, la mano de Dios, Se lo no sé, habrían con anulado. VAR, Se lo con habrían VAR no habría habido mano de Dios, claro, es un juego suma igual cero, Sí, po. ¿Sí? suma igual Sí, cero. po. La política es un juego de suma cero. Pero si yo estoy viendo, pensando más allá de los 4 años y que esa invariabilidad se respete, que efectivamente las reducciones se mantengan y que el empresario que tiene un flujo de caja a 15 años o a 20 años esté tranquilo, no te sirve el suma igual cero. No. Porque no es un negocio de corto, es un negocio de largo plazo. Entonces, nuevamente, para el gobierno,
es malo tener una posición dividida. Pero es que también, Francisco, hoy día ya en Chile no existen las políticas de largo plazo y hace mucho rato que dejaron de existir. Claro, es que el problema es de largo. Por eso, nosotros, yo soy un hijo de la transición y a mucha honra, amante de don Patricio Elwin, y me gustaba cuando, por mucho que lo hayan hecho en la casa un senador con 3 botellas de whisky, llegaban a un acuerdo que sabías que iba a durar 15 años. Claro. Hoy día no hay ni una política que tú tengas claro que en 15 años más esta política va a seguir siendo ejemplo y bastión y gobierno que llegue la va a cuidar. Sí, el tema, yo lo quiero aterrizar un poco a la realidad de lo que finalmente nosotros igual hacemos acá, hay que explicarle el problema a la gente. El tema es que si ciertos artículos se aprueban y ciertas condiciones se aprueban, le va a cambiar realmente la calidad de vida a las personas. Las proyecciones que se hacen de este crecimiento anhelado ya no son para el 2030, ya vamos como en el 2035. Sí, Entonces como que más allá de que la oposición está haciendo las cosas mal, hay como una falta, yo creo, de honestidad respecto de lo que se está planteando. Pero piensa lo que fue la campaña de gobierno del presidente José Antonio Kast. Él dijo, y esto lo podemos buscar, podemos recordar, incluso lo conversamos acá, que él se va a centrar en principalmente dos, o sea, el tema de la seguridad y con distintas aristas, seguridad, migración y la seguridad económica, y lo que era que Chile volviera a crecer, y además también el tema del desempleo. ¿Ya? Como grandes temas. Es electo con ese discurso y no hay nada claro en temas de materia de seguridad, eso también lo hemos conversado, y en temas de lo que es crecimiento y empleo, que se suponía que ellos traían la receta mágica, por decirlo de alguna forma, para que en estos meses y en estos años volviéramos a crecer y volviéramos a disminuir, lográramos disminuir las tasas de desempleo, no ha pasado y ya, como tú muy bien señalas, no se está pensando 2030, se está pensando a 2035 o quizás un par de años más. Entonces, ahí viene también ¿dónde está la receta mágica? ¿Me cuenteaste todo el rato? La receta No mágica. No existe, existe, lo tenemos lo que súper sí- claro. El problema es que nosotros como ciudadanos, en general, votamos por el discurso fácil, Claro. por lo que tú me señalabas, lo que señalaba Francisco, no pensamos en políticas públicas a largo plazo, pero queremos lo efectivo. Y el problema es que en estas materias la cosa no es a corto plazo. Ahora recuerda de que tú tuviste un gobierno que estuvo constantemente diciendo gobierno en quiebra, estado en quiebra. Por supuesto, Y porque tuviste un estuviste presidente preparando. que en Paraguay te dijo vienen 6 meses complicados y un ministro de Hacienda acá te dice que no está mala la cosa, el próximo Porque trimestre estáis viene bueno. preparando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque en rigor las personas toman decisiones de consumo a partir de la expectativa de lo que va a pasar en el futuro. Sí. Yo me compro una casa, instalo un local, me compro un bus o me compro un auto en función de cómo yo creo que va a estar el futuro. Si el futuro es incierto, no tomo la decisión de consumo. Y si no tomo la decisión de consumo, baja la demanda agregada del país y finalmente tu economía se contrae. Es que ahí Esa es de libros, ¿ah? yo sí estoy de acuerdo en el hecho de que el diagnóstico al que llega la campaña del presidente Kast es un diagnóstico cierto. Sobre todo en economía es muy cierto. Chile necesita crecer, necesita generar más empleo. La Sí. semana pasada nos deprimimos todos hablando de ese tema. O sea, porque 40 Sí, meses. salimos No, tristes, fue- salimos bajados. Salimos súper tristes Sí. porque no es tan fácil encontrar una forma de crecimiento y obviamente el gobierno está apostando a sus bases ideológicas para hacer una apuesta en decir bajar el impuesto a las empresas porque lo que le pasó en Paraguay y en otros lados más es el camino correcto. Mi problema y lo que yo siento que falta es muy noventero hacer una mesa de diálogo, sentemos a Lautaro Carmona, Pero sentemos a Johannes Kaiser en una Este mesa, gobierno- pongamos a Alberto Plaza de fondo, a colores, ¿cómo que se llama la canción de Alberto Plaza? Había esperanza, ronda del amor. No, ya Carmona se para y se manda a Por cagar. eso, Sí, pero pero- tenemos que pensar el crecimiento de Chile en 40, 50 años, cuando estos caballeros van a estar más que muertos y donde quizás quién nos va a estar gobernando y tenemos que tener política de larga Y data y vamos a no hay estar ni un todos tipo de viejos. intención de hacer Claro. eso. Ahora- Lucas, yo encuentro toda la razón, pero ¿este gobierno se caracteriza por eso? No, por supuesto que no. Entonces, claro, Ahora- eso es lo que nosotros discutimos y Está dispuesto a pensamos. ganar por un voto y si lo tiene que Exacto. negociar por Yo creo detrás, lo que negocia. sí es importante que exista una cierta sintonía dentro del gobierno para transmitir el diagnóstico, Claro. ¿cierto? Porque no puede ser que el presidente te transmita un diagnóstico tremebundo en Paraguay, ¿cierto? Y a los días siguientes el ministro de Hacienda digo, no, si no estamos tan mal. Pero mira, yo quiero hacer una observación bien puntual. Estamos hablando de la falta de diálogo del gobierno, pero uno entendería que este gobierno sí le quiere responder a sus huestes, o uno lo podría interpretar así. Y por ejemplo, ¿qué pasa con compensaciones económicas a los municipios que van a perder recaudación producto Sí, sí, sí. del tema de las contribuciones Sí. a los adultos mayores? Ahí hay un punto que lo han hecho saber desde la oposición hasta el oficialismo más acérrimo y no son escuchados. Tengo entendido que hubo hace poco una reunión Sí. en La Moneda y Quirós les dijo no, punto. Así, no, ningún argumento, no.
Y ahí tú dices, bueno, o sea, no hay ninguna capacidad negociadora ni siquiera con los tuyos. No, porque no. No porque, claro, no es no porque no, y como no salir de creer que están haciendo lo correcto, y después uno dice, bueno, y quieren achicar el Estado, ¿de dónde van a sacar la plata para compensarle a los municipios por lo que no van a recaudar? No veo la explicación. Sí, la verdad hay una poca claridad incluso de cómo se está transmitiendo la información. Ahí tú lo mencionaste, creo recién casi, como incluso hay señales incluso contradictorias dentro del mismo Ejecutivo. Presidente en Paraguay diciendo una cosa que se venían 6 meses muy complejos y que, ojo, ya llevamos casi 4 donde los indicadores en términos económicos ya no le puedes seguir echando la culpa al gobierno anterior. Y por otro lado, un ministro haciendo que te está diciendo, no, sí, en realidad no está tan complicada la cosa porque se vienen buenos datos para a partir del mes de junio, pero por otro lado, tú tienes indicadores del INE que si te están diciendo, oye, esto del desempleo de casi 2 dígitos no se va a solucionar de la noche a la mañana. Entonces, hay una contradicción en cómo traspasas ese discurso y eso finalmente le va a empezar a pasar la cuenta al gobierno. Sí. No solamente en términos de opinión pública, porque independiente de la encuesta que miremos, ya sabemos que por lo menos el porcentaje de apoyo de José Antonio Kast está cercano a los 30%, que vendría a ser su piso de la sumatoria de sus votos con los de Johannes Kaiser. Pero hay otros problemas más complejos. Yo sé que partimos con BTS y que puede ser algo muy jocoso para algunos. No, pues no tiene nada jocoso. No tiene nada jocoso. No es jocoso. Porque tú tienes una serie de ministros, de ministras, que están cometiendo errores constantemente comunicacionales. Y es lo mismo que se le criticaba desde el inicio del gobierno porque no son porque no son de historia política, no son políticos. Bueno, aprovechemos que me bandejeó la Leslie para hablar de lo otro. Pues Contraloría y la situación de Trinidad Steiner. Se excedió en sus atribuciones de solicitar datos a la policía de investigaciones. Finalmente esas son atribuciones que no las tenía, no eran competencias de su parte, y uno ya sabía más o menos para dónde iba este fallo de la Contraloría. Uno entendió que también por eso la sacaron, entre otras cosas, ¿cierto? Por falta de proyecto, pero también porque se venía el informe de Contraloría. Pero a mí me llama profundamente la atención la reacción del oficialismo de decir ahora casi como que no, es que la Contraloría se está politizando, es que la Contraloría parece que está excediéndose ella en sus planteamientos. Para algunas cosas y para otras la pero yo reconozco, esto sí que es para acusación constitucional. Es como el mundo se da vuelta, te das cuenta cuánto pecas paga. Francisco lo dijo hace un rato con respecto al Tribunal Constitucional que es visto en la tercera cámara, y resulta ser que si uno mira la historia del Tribunal Constitucional, cuando el fallo es favorable a un color político, los del otro lado, no, que hay política metida, y el otro, no, muy bien, que viene el Tribunal Constitucional. Lo mismo está pasando con Contraloría. Nos gusta los dictámenes, nos gustan los reglamentos, cuando nos dan el punto político y cuando no, denostamos. O interpretarlos, como el de los haitianos. Eso es culpa de sin filtro y la falta de educación cívica, y que las personas hoy día no pueden pensar más allá de gritar. Y de ser barra brava, y eso es culpa también de que nuestra política se ha convertido en simios tirando sus necesidades uno al otro de manera animalesca. Digamos que las cáscaras de plátano. Claro, para hacerlo menos grotesco, claro. Pero por programas familiares. Claro, porque finalmente hace un año atrás, los mismos que hoy día dicen que la Contralora estaban aplaudiendo de pie a la Contralora cuando hizo todo el caso de la licencia. Cuando la Contralora fue, ¿a qué actividad empresarial estuvo la Contralora que la invitaron para hablar? Se me acaba. Probable alguna en Casa Piedra. En Casa Piedra fue muy cara, impagable. El año pasado, y incluso alguien se preguntó sí, ¿qué está haciendo la Contralora en este tipo de actividades donde es una reunión con empresarios finalmente? Que claro, tiene que ver con crecimiento del país, pero no sé qué está haciendo. Nos cuestionamos legítimamente que puede haber estado ahí. Lo que planteó en este caso el presidente de la Cámara, que no es un político cualquiera, el diputado Alessandri de la UDI, planteó casi como que hay que tener ojo con la Contraloría. O sea, ¿ojo de qué? Sí, o sea, de hecho la frase es ojo con lo que está haciendo Contraloría, si es que no me equivoco, pero usó una frase así. Entonces es como, insisto, es cuando te conviene, y es una contradicción que yo me pregunto, ¿se acordarán que están gobernando? Ahora, que yo me pregunto, bueno, en realidad, qué bien sacada estuvo la ministra. Sí, o sea, es por esto que la ministra sale. Creo que ahí sí yo creo que hubo un acierto. ¿Se acuerdan que gobierno, conversábamos que se filtró que esto iba a venir? Iba a venir. Ahora, ¿qué pone ella en rigor? Ella pone, yo creo que el ambiente no está como para acusación constitucional, porque algo quizás se aprendió
de lo Esperemos. beneficioso que fue lo de Grau, ¿cierto? Eso ya está fuera. Ya Sí. está fuera, pero esto sí daría para... Es que claro, aquí hay mucho más, Claro, más argumentos. Hay más argumentos y- de fondo de porque fondo. ella finalmente se pasó varias atribuciones. Ahora, ¿Qué pasa Contraloría... alto pueblo, digamos? Varios pueblos. Pero Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer nomás. Po. Y bienaventurado sea, y si no te gusta, Y no por te eso, gusta, por eso no me parece descabellado que la ministra Steiner va a esos foros económicos. Claro. Perdón, la ministra Steiner, la Contralora, la Dorothy Pérez, la ministra Steiner está en su Claro. casa. Pero que la Contralora, porque O ella es sea, la que mantiene las reglas del juego. Claro, en Claro, todos los- mira, ella es no nuestro hay ningún árbitro. ranking de credibilidad mundial en tema económico que no tome la variable corrupción. Claro. Ninguno. Exacto. Todos te toman la variable corrupción. Ujú. Está claro que en un país donde la corrupción es mayor, los proyectos se encarecen. Y por eso de motivo, no contra eso. Entonces, está muy bien que la Contraloría tenga presencia y está muy bien que nuestros reguladores tengan presencia, Claro. porque eso hace que el rico país se logre manejar y podamos crecer, ¿cierto? Todo un Y sistema. eso es el rol precisamente de un organismo autónomo que no le tirite la mano Claro. de ir de frente con el oficialismo. Claro. No le tiene que tiritar la mano. No, no. Y Pero yo- gobierne- Sería pésimo negocio Yo si lo vuelvo a hiciera. insistir, Sí, claro. ¿por qué no la cuidaste cuando estuvo gobernando? Si estuvo de marzo a mayo, ahí no salió nadie a defenderla. ¿Qué lo hacía Arturo Esquiola? Nadie más. Y ahora como que todo el mundo la defiende, es una cosa muy extraña. Todo tiempo pasado fue mejor, Priscila. Ya, pero 4 Sí, meses atrás. 3 Pero, meses pero atrás. es que, Sí, pero es que es una cierto. cosa son los hechos y otra cosa es como yo te interpreto como fueron los hechos y como yo te recuerdo. La verdad es que la gente fue injusta con la ministra Steiner, ella lo hizo Bueno, tan que salió, bien. le hizo súper bien, pero la sacaron igual. Por lo Claro. mismo, Sí, no, pero acuérdate pero- que hay Pero gente que una estuvo diciendo diputada eso. No, que- ya algo van a decir, figura- no, pero porque esto es culpa de la oposición, los medios de Y comunicación. de alguna forma que vas a no- culpar al gobierno anterior de esto. Oye, Es que es lo mismo que mis pero- estudiantes que dicen, no, profesores, que mi abuelita, mi perrito, que el tiempo, que mi depresión, y que ya son hay muchos argumentos válidos, pero nunca es culpa de él. Siempre es culpa del externo. Entonces el gobierno igual. siempre han quebrado. Es culpa de la oposición, del gobierno anterior, de la Locus de Contraloría. control externo se llama eso en Claro. psicología. Sí. Pero No, nunca es culpa del gobierno. Este gobierno jamás ha admitido una sola autocrítica y podríamos decir muchas cosas de Gabriel Boric, pero se la pasaba pidiendo perdón el Claro. compañero. Pero miren, acá a mí, como para cerrar este tema, porque necesito que hablemos del otro también, me Estamos desordenados. pasa que no, si no pasa nada, si este programa es así, que estamos a 8 hoy día, 8 de julio, 8 de julio. y nosotros ayer en Canal 9 y Radio Bio Bio sacamos una nota de distintas reacciones a la visita de Grau. Grau hizo una especie de copamiento, estuvo el Coronel, estuvo el Lota, estuvo en Concepción haciendo un recorrido, y todos se quedaron con la sensación que no hubo anuncios. Entonces sacaron a una ministra y colocaron a este ministro que efectivamente tiene más terrenos, más activo, pero aún no hay ninguna medida concreta. No sabemos si va a seguir este plan que era contra los homicidios. ¿Cómo se llama? ¿El plan Calle sin El plan violencia? Calle sin violencia, todavía no sabemos si va a perseverar. Dice que va a venir el subsecretario, pero aún así la seguridad que todavía no ¿Dejó es... de ser noticias o sé? O sea, claro. Porque Todavía ya no es la economía. prioridad de alguien que ofreció mejorar la seguridad. Pero sí es lo que Hoy día no es conversamos. noticia. No, hoy día pero es lo que hemos conversado ¿No? tantas veces. O sea, la ausencia de un plan de seguridad concreto. Yo creo, no solo yo, quizás nosotros y mucha gente más esperaba que el día 12 de marzo se mandara un paquete de medidas asociadas a cómo se va a mejorar la seguridad, algunos quizás mucho más en la lógica de la militarización, de la decretar estado de excepción a nivel nacional, o que hubiese una mayor permisividad, por ejemplo, para andar con armas en la calle, para mi autodefensa. O sea, muchas posibilidades habían. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con todas ellas, pero de eso, el registro vándalo, Pero veamos la y encuesta, no han- la misma encuesta criterio que me parece que era. Que claro, claramente el tema económico hoy día ha ido aumentando. aumentó y el tema de seguridad va pasando. Va, a segundo. obvio, porque te Sí, toca el bolsillo. Claro, Pero por entonces, supuesto, porque además tenemos un entonces costo no de la vida está, que no es el aumentado. ministro tren Pero- tópico hoy pero día, es no Pero es- tenemos un ministro, o sea, un plan de seguridad que no existe, porque Claro. desde el minuto que el ministro Arrau dice, sí, vamos a tener con el mismo programa, la misma política. ok, perfecto, entonces empieza a diseñarla. Pero al final, empieza a hacer la al final eso es fetichismo, ¿ah? Lo mismo que pasa con los programas de gobierno en las campañas, como ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? ¿Cuánta gente se lee realmente? No, el plan? nadie.
Como que el momento que el haz de luz está puesto ahí, entonces estamos hablando de seguridad. Yo entendí. Claro, y yo entiendo que hay que hacer políticas públicas en seguridad, pero lo que está haciendo lo menos este ministro es el mono. No, Claro. como lo interprete yo, es por la cantidad de homicidios que hay aquí en la zona. Que, 40, si es que no me equivoco. claro, Sí, o sea, por eso vino a ser el mono. Claro, la curva, entonces esperaban que dijera algo así como algo. Y no dijo nada. Pero es que, obviamente, lo que tú has visto, sí, hay más presencia policial y sí, hay más controles, aleatorios, qué sé yo. Pero obviamente la estrategia de seguridad no es una estrategia fácil. No. Por eso cuando se reían de Janet Jara porque ella decía que había que tratar a los delincuentes con amor, o por eso también el hecho de hacer más cárceles no necesariamente va a terminar con la delincuencia, o incluso subir la responsabilidad penal en la edad también, pues, es que está casi probado de psicología que bueno, hacer que los menores dejen de cometer... Lo mismo de lo que pasa con los registros de vándalos. Igual que toda la evidencia dice ¿Cuál es el que nivel no disuasivo de eso? No disminuye la delincuencia. O sea, hay dos cosas. Una, bueno, el plan no tenía por qué leérselo todo el mundo. El plan tenía que estar parametrizado, computarizado y tenía que ser seguido. Y que nosotros podamos... Pero puede quedar guardado en una caja. Haré un dashboard para que la gente haga clic, que es lo ideal en un mundo desarrollado, y pueda ver la semaforización de los objetivos de cumplimiento del plan. Claro. Pero el año me queda dando vuelta algo, yo sí tengo efecto retardado. La semana pasada apareció esta cuña del presidente diciendo que no va a sacar a los militares a la calle. Sí. Y justamente ese día hubo un alcalde socialista que dijo queremos que los militares salgan a la calle. Entonces es como extraño porque claro. Entonces, al parecer la gente lo que está esperando es algo visible, algo como Robocop, Sí. ¿cierto? Que esté ahí y que te diga, sí, yo veo un cambio, porque dinero en Carabineros se gastó en el periodo anterior. Bueno, pero si la gente está pidiendo hasta el día de hoy un Bukele chileno. Claro. Sí, pero, La gente quiere claro. un Bukele chileno hasta que le tocan la puerta a ellos. Claro. Exacto, pero Ah. además es algo que también conversamos durante el gobierno, los programas realizados durante el año pasado en el gobierno anterior. Sí. Si uno mira los datos, o sea, los delitos han ido disminuyendo. Lo que tenemos altísimo es la percepción de inseguridad, Claro. que es cerca del 80% o más incluso a nivel nacional, pero los delitos han ido disminuyendo. Bueno. Hay efectivamente lo que sí nos encontramos con que muchos de los delitos lamentablemente que se producen son tremendamente violentos. Ya De alta connotación. Sí, de alta connotación, lo que vimos con este caso de este niño de 12 años que muere en San Bernardo, o lo que hemos visto quizás La señora coronel. la señora coronel, Bien o brutal. que, no sé, balearan a un guardia de seguridad a las 6 de la tarde acá en el Centro de Concepción. en Un Patio sábado. Park. Exactamente, sábado. o sea, son usados, claro. A 3 cuadras de acá. Claro, y que obviamente uno dice, oye, estas cosas no deberían de suceder. Cuando sucedan, son tremendamente violentas. Eso nadie lo puede negar. Pero si miramos indicadores de violencia de nuestro país, en ningún caso Chile está entre los países más Yo violentos. voy pero- a hecho de que Pero por eso quizá- quizás es tan importante Sí. el mono. Empezar Claro. por Porque, eso. porque la percepción de seguridad es más compleja que la realidad de Claro, seguridad. por supuesto, y eso necesita, y por eso el mono puede ser súper bueno. O sea, yo pienso que Pero hazlo. pero Claro. sigue siendo la fórmula bastante Francisco, cierra el tema porque quiero que hablemos de otra cosa. sigue siendo el tema bastante como básico, más carabineros, más operativos, más cámaras a los operativos, más tecnología y no sé qué más. Sacarse Menos más de todo, menos Es que Y delincuencia. quizá algunos militares en puntos clave. En Italia Claro. funciona así. Sí, algunos pero militares no en puntos tiene- clave. ojo, y hay- ¿Cuánto más seguros se sentirían las personas de la emergencia o, no sé, pues de los barrios más complejos si tuvieran una cuestión militar todas las noches Sí, en ojo, su barrio? y No eso- lo digo, a mí me carga la idea de sacar los No, militares no, a la por calle. supuesto. claro. La presidencia puede hacerlo, porque lo explicaba el exministro Cordero en un programa de radio que escuché hace un par de días atrás, que existe la capacidad para que el presidente, sin decretar de estado de excepción, pueda Puede hacer- movilizar. Claro, ahora, a lo más militares extraño fue eso, la en semana lugares pasada. Un alcalde específicos. socialista pidiendo militares y un presidente republicano diciendo no. Ya, vamos, que lo que pasa es que no creo que se me vaya el programa sin hablar del tema político de la región. Hace rato que no teníamos algo acá en la región. Yo sé que pasan cosas, pero están, no sé, el debate está medio apagado, no se hacen muchas pautas oficialistas, no sé qué pasa realmente. Bueno, y ni hablar, pues la oposición está, si está dormida a nivel nacional, acá Sí, como que los cerebros no Le hablan de cayó eso. el peso de la Acá noche. está Acá no, en el sarcófago. Claro, o sea, El más peso de la allá, noche. más allá del senador Savera y el diputado Ortiz. Ortiz. No, Pero en no política- diga, dijo algo el otro día. Ya. En política nunca hay muertos, ¿ah?
Se han No, visto sí, muertos no, cargando a dos. Pero este Solo tema hay tiene... criogénesis. Este tema tiene que ver con eso. Bueno, Rodrigo Díaz, ex gobernador de la región del Biobío, asumió este lunes como administrador municipal de Lota y la gente de oposición y oficialismo está dando vuelta en círculo pidiendo explicaciones Comunicado. porque fue un notición, la verdad. Sí, sí. Y ya sesionó. Sí, sesionó y vi Ayer. la foto de él, claro que sí. Sí. Ahora, yo voy a partir haciendo la voz del diablo, pero, Sí, pero yo también iba a decir lo mismo. convengamos que, primero que todo, Rodrigo Díaz tiene alta experiencia en el servicio privado. Sido Es administrador público, ¿cierto? claro, Sí. ha sido Concejal. gobernador, intendente, concejal, entonces tiene experiencia de gestión y obviamente en una comuna como Lota que requiere un muñequeo y apalancar fondos no es una mala idea más allá del bagaje que viene con Rodrigo Díaz. Hasta el momento él no está formalizado Exacto. por nada. Él Lo mismo voy a está- señalar Y en el yo. Estado de Chile, Él uno está es inocente imputado- hasta que se te atención, pruebe lo claro, contrario. él legalmente está imputado, no formalizado. Exacto. Por lo tanto, Imputado. le asisten todos sus derechos habido y por haber, sino que el tema es como aspecta. el No, tema. por supuesto. Además que sea un municipio de derecha. yo me suscribo en términos de lo que planteaba Lucas, que no es tan abogado del diablo, sino que en realidad estamos hablando de una persona con mucha habilidad política, mucha capacidad de negociación, Claro. y que además ha estado a los dos lados de la mesa, ha estado al lado de lo público y lo privado. No Ahora, olvides yo- que Y en la izquierda y en la derecha. izquierda y la derecha. Que nosotros nos olvidamos que también, a pesar de eso, y uno lo ve también, porque uno de repente yo cuando hacía el tablón veía unos debates donde se acaba la cabeza y después de lado y lado, Amigo, vamos a tomarnos un café. Vamos a tomarnos un café. Sí. Entonces yo creo que igual El hay show. que no olvidar que Rodrigo Díaz fue intendente y que en su momento entiendo que Jaime Vázquez también fue core. Entonces no sé si ahí Sí. lograron trabajar Probablemente. juntos y probablemente se generó un vínculo que tiene que ver con valoraciones mutuas de los trabajos que se están haciendo y se generó esto. Ahora a mí, insisto, me llama la atención no sé si es una sobrereacción, pero yo creo que es que también pasa que no se movía mucho acá en la víspera. Entonces como yo que vi creo que hay varias dos comunicados, cosas, de yo un creo- comunicado de la UDI y un comunicado de Bópoli. Sí. Pero yo creo que fue como eso, es como, hoy va a pasar algo entretenido por fin aquí. Yo creo que hay varias cosas. Primero recordemos que Jaime Vázquez es independiente. Sí, ¿Ya? no olvidar. No hay que olvidarlo. Chile Pero, vamos. Pero independiente, Rodrigo Díaz también es independiente. Así es. Recuerden que dejó la democracia cristiana Sí. ya ni sé cuántos años atrás, porque creo que se me han ido olvidando las cosas, pero él, efectivamente, como señalaron acá los colegas, no está formalizado, no, más allá de que se cuestione su rol como gobernador en su momento asociado al caso Convenio. Benios, pareciera ser hasta el momento que no existe evidencia suficiente para formalizarlo y como cualquier persona que le gusta el mundo de lo público iba a Y llegar a ahora- algún ahora- tipo de... Como nos Hola, hizo antes. para- Claro. Ahora, en el otro espectro, uno igual tiene que saber, yo siendo alcalde, que si yo tomo esta decisión, me va a entrar agua al bote. Sí, Claro. Se me va a venir un Pero chaparrón yo creo que aquí me acá- imagino que están preparados Pero- para el Pero, chaparrón. ojo ahí, perdón Francisco, es que había un problema en la municipalidad Sí, de Lota. sí. No olvidar que había un cuestionamiento que tuvo que sacar a mucha gente de su Sí, equipo pues, y rearmarse porque de nuevo. de hecho, Rodrigo Díaz llega porque tiene que sacar a Claro, la... entonces no a lo recuerdo mejor el nombre de la también lo persona. ven como una persona que realmente sea capaz de Sí, ejecutar. Y eso tiene que ver con la gestionar. capacidad Yo de muñequeo fíjate que político creo que hay tiene, dos cosas. en el buen Una, sentido. va a ser transparencia hasta las últimas consecuencias. O sea, todo lo que va a Ay, ser va a estar haga todo, Rodrigo, van a estar todos van a mirando. estar las cámaras, Sí, es verdad. ya pasa a ser un tema. Lota vas a estar en el centro político de la región. Por lo tanto, transparencia hasta que duela. Y él necesita éxitos tempranos, ¿vale? Es Bueno, decir, y necesita ¿sabes qué ganarse el más? consejo. No sé, pues lo dijimos la semana pasada, la gente necesita trabajar. Pues. ¿Sí? Sí, obvio, o sea, hay que llegar a final de mes en esta economía Ahora, pero y era además bien con que extraño Donald que- Trump se Pensemos puso- que Rodrigo Díaz, después que dejó la gobernación, Desapareció. Ojo, desapareció. Era como independiente, Él le pasó. estuvo sondeado y iba tercero en la elección de gobernador pasado. Sí. No tenía. sí, Pues pero amarillo, de todas Podría haber formas, tenido cierta competitividad. Lo Ahora, intentó el cargo, estamos amarillo hablando y que- demócratas, ¿ah? sí, po, Sí. ahora el cargo que él posee, que ostenta ahora, es un cargo muy complejo porque es el cargo sacrificable dentro de un Sí, municipio. por supuesto. y Un cargo alcalde, el ejecutivo. primero que tira a los leones cuando el consejo se le va en contra, cuando tiene que dar un golpe a él, a los ministros. Ahora, él municipales. tiene mucha capacidad para gestionar conversaciones. Ahora, era bien extraño también pensar que iba a desaparecer de la escena política, Sí. porque en No rigor... seamos ingenuos. Ingenuo, o sea, tampoco. es como- yo es tengo como una cuña, decir- yo tengo una cuña como hace 3 años atrás en un diario diciendo, ojo con que Rodrigo diga. Claro, Va a volver. porque finalmente la habilidad política y los políticos
no son recursos muy abundantes, No. querámoslo o no, la mayoría está tranquilo en la comodidad de su zona de confort, y por lo tanto no es tan, no era obvio que se perdiera. Hay que exponerse para estar en Claro, política. es lo mismo que uno dijera que la Jacqueline Mercedes está ausente en política, está presente también. Sí, va a reaparecer y pronto así una cosa más Equilú, grande, sí. y así Navarro, que es el ejemplo más Sí. especial de todo, y Jácame y todo, porque no estamos hablando de una abundancia de políticos. Eso es lo que Bueno. hemos conversado también muchas veces, que Sino la que élite estamos política hablando, le cuesta la le renovación. cuesta mucho, especialmente en regiones, por lo tanto, era bien ingenuo Evidente. pensar de que le iba a desaparecer. Chiquillos, nos quedan poquititos minutitos, pero yo necesito que hagamos un pequeño repaso a lo que nos ha ido dejando el Mundial. Ya, miren, nos quedan 4 minutos. Ahí el señor director me va a cortar la cola, pero es importante. Nosotros elegimos al inicio del Mundial y estamos casi en el cierre, porque esto termina el fin de semana, ¿no? No, ¿O la otra no, semana? Estamos recién, pasamos a cuarto final. Ah, ya nos queda la otra Cuarto semana final. todavía. Pero las cosas que se han visto son de todo sorprendente. Yo lo único que voy a decir, una frase con la que yo crecí, mi padre me hizo una niña futbolera, era que el fútbol no se mancha. Y siempre me lo decía. Era como... La FIFA no Y es lo- la institución más Mira, transparente que existe en este pasó mundo. Joseph Blatter y les dijo que son corruptos. Oye, que son corruptos. Ya, ¿no? pero yo Hay creo una que lo de canción argentina que dice la es pelota más no se mancha, complejo. ¿no? No, O sea, Diego lo de- Armando Maradona, Diego Armando una Maradona. persona de carrera intachable en el Claro. fútbol. Oye, Diego O sea, Armando pero, Maradona perdón, lo tiene de una iglesia en Argentina. Lo de ¿eh? Infantino es más complejo que lo de Blatter. Sí, es obvio. mucho más complejo. Es la primera vez que un presidente saca una tarjeta de roja abiertamente. No, y que no ade- haya, porque quizás haya pasado antes, pero es la primera vez Que además el presidente se jacta. Yo lo hice. Se jacta porque además lo que estamos viendo acá es la vinculación de la FIFA con temas geopolíticos. Y eso es lo complejo. Y ojo, que hoy día el tío Donald, ya que Estados Unidos se fue al mundial, dijo: entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos. Bombardeemos de nuevo. Sí, veamos qué es lo que tengo que hacer. 80 objetivos militares en Irán que no los logré destruir. Vamos. Vamos. Claro. Y van a subir de nuevo las bencinas. O sea, la yo expectativa no he visto ni un económica. partido, lo reconozco. Está bueno, pero está bueno el súper mundial, bueno. está pero bueno yo he el visto mundial. equipos que habitualmente no están en la papeleta, que están campeonando, a decir Egipto. Bueno, imagínate, esto es un homenaje Cabo a Suiza. Verde, a Suiza, Claro. claro. Suiza clasificada. Tengo un muy buen amigo que le gusta ese equipo. Entonces, a la larga, algo está pasando en el fútbol. No, sí cambio todo. donde El O opio, sea, el opio del pueblo. Donde- el opio del pero pueblo. ahí hay que- En Donde momentos- finalmente- en momentos complejos la gente quiere circo. donde cambia esta cosa de los equipos periféricos y los equipos centrales. No, ¿ah? pero o sea, uno entiende que puede ser un cambio de lógica. Bueno, para empezar, la cantidad de países que clasificaron. Antes los octavos de final eran otra cosa, ¿cierto? Se jugaban más partidos. Claro, ahora En ese- ahora se jugaron los 16avos de final. se Claro, agregaron exacto, a- claro. a la Pero yo he escuchado y he conversado con mucha gente muy molesta por esto. No hay como una comprensión absoluta Es que es de esto. impresentable. Sí, o sea, Es impresentable. O sea, la pausa de hidratación para meter más publicidad también lo que Maná tiene. tocando Mira, 20 minutos. Pero, Sí. pero sabes que todo eso es pasable. Pero que el presidente llame para anular una tarjeta roja No, en eso pleno es feo. mundial. Eso es Eso feo. no, es impresentable. Porque sabes que no se habían metido a la cancha. Claro. Pero aquí se metieron directamente y Donald Trump se metió a la cancha. Sí, no, y además, por ejemplo, Creo que hay ayer, que cortar perdón, relaciones con él. Infantino poniendo cara de pocos amigos cuando Egipto le mete el segundo gol a Argentina. Yo ahí también uno entra en las Sí. dudas de lo que está ocurriendo dentro de la cancha. O sea, estamos claros que hay ciertas intenciones de que ciertos equipos lleguen a la final, si eso es bien evidente, pero es lamentable. Ahora, más allá de eso, nosotros opinamos porque tiene un tema político, pero la verdad es que es más triste lo que estamos haciendo nosotros y nuestro Congreso, que quería pedirle explicaciones, Ah, no, que la sí. NFP se pronunciara por lo que está pasando en ¿En el serio? Mundial. ¿Con qué No, cara la ¿con NFP qué se cara? va a pronunciar de algo si Pero son igual de sí. corruptos? Y ni estamos en el Mundial. No. ¿Qué? No, eso yo lo encontré patético. No, este país tiene todo. Pero, ¿Quiénes son Cerramos por fuera Sí, mejor. pero si es que si no nosotros no somos Ahora, yo me capaces- pregunto, Cierra, Francisco. ¿por qué nos vamos al mundial nosotros como Chile? No, por malos, por ¿Qué pasa? malos Fue y además lo Curazao, merecemos. fue Curazao y nos fuimos nosotros. No, somos qué muy malos. injusticia. Somos- qué No, no es justicia, es lo que nos merecemos. Entonces- Nos merecemos mirar el mundial por la televisión. Oye, vean Y ojalá rugby. por unos 10 Oye, años más. me parece que Apoyen Bielsa a está los- libre, Bielsa está Apoyen libre. a ¿eh? los cóndores que va al mundial. Eso sí. Vean rugby, ¿ya? Yo vi un partido excelente el fin de semana, así que para allá hay que ir. Bueno, Huachipato, siga por favor, adelante. Vamos a salir adelante, chiquillos, Y vamos. que el coche no- Francisco Gatica, muchas gracias. gracias, que esté muy Lucas bien. Serrano, Felicidades, Leslie hermana. Griseño, su Muchas hermoso gracias. chalequito peluito, está muy Está bonito. muy calentito. Se ve muy bonita. Muchas gracias. Y Andrés Soñato, usted gracias por su sintonía, somos lo que está en juego. No voy a decir las redes sociales porque se nos acabó el tiempo. Un abrazo. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó
Lo que está en juego podcast.